¿Qué tal? Mira, ya vamos a hacer una pequeña explicación rápida de cómo se hizo cada punto, cada objetivo, ¿bien? Ya, en primer lugar, el archivo principal es este que dice caso de estudio, el que está acá, ¿no? Bueno, acá te da la misión, visión de la empresa, ya datos generales, objetivos generales, y también te da los 5 objetivos, ¿no? Que son 5 estrategias que aparecen acá. Ya, en el caso que me dijiste, o sea, en tu caso me dijiste que era equipo 5, ¿bien? Y entonces vamos a usar el filtro de cuadrilla 1. Por eso de acá en el Excel tenemos acá con la base de datos. Acá lo hemos filtrado por cuadrilla 1. Vamos a quitarle todos los filtros. Vamos a quitarle todos los filtros. O sea, en sí es así, ¿no? Así es. Este es el Excel original, ¿no? Ahí está. Son en total 152, bueno, 150 datos que vamos a filtrarlo por cuadrilla 1, que justamente es la que te toca con el equipo 5, ¿no? Acá está, cuadrilla 1, y serían todos estos datos que están acá. Ya, eso es lo que te dice acá, ¿no? Bueno, imagino que ya lo has leído, ¿no? Dale una checadita si en caso no has leído ya un poco más a detalle para que se entienda un poco el contexto, ¿no? Pero acá te dice que tienes que filtrarlo por el equipo que sería cuadrilla 1, ¿no? Ya lo filtramos. Luego empezamos con, bueno, acá están las variables de cada uno, que básicamente estas variables que aparecen acá, estas variables del 1 al 15, son básicamente las columnas que tenemos acá, ¿no? Las columnas, ¿no? Cantidad de quejas, tipo de quejas, zona, impacto, todo lo que está acá. Bien, entonces son las variables que tenemos ahí. Ya, ahora si vamos por el objetivo uno, sí, perdón, que justamente lo que te dan el formato es acá, este acá es el formato, un toque. Entonces, teniendo en cuenta el formato que te dan acá, acá tenemos primero por ejemplo, el objetivo uno, vamos a leer acá el objetivo uno te dice, acá dice, ¿no? Tenemos que identificar el tipo de quejas que presentan en las reparaciones o renovaciones de las redes de distribución de agua. ¿Ya? Dice, Senapar desea identificar las dos principales quejas de reparación o renovación de la red de distribución de agua después de realizado el servicio con el fin de mejorar el servicio. Ya. Eso de ahí es básicamente Pareto, ¿no? Cada vez que tú quieras identificar siempre los principales problemas o las principales quejas, ¿no? De un servicio, ese es Pareto, ¿no? La ley de Pareto. ¿No? Entonces, de hecho, eso es lo que vamos a pasar a poner acá. O sea, toda esta información, esto ya no lo voy a detallar mucho, pero toda esta información que tienes acá, esto que está acá, es una información pequeña, ¿no? O sea, esto que está acá, el objetivo uno, es básicamente lo que tú tienes que un poco distribuir en el objetivo y la condición que te dice, ¿no? Esto, y también en la interpretación. ¿No? Igual, acá le das una checadita más o menos para que entres en contexto, porque básicamente es lo mismo que se pone acá, vamos a poner acá. ¿Bien? Y acá también el problema nos dice, ¿no? La plantilla también nos dice que el objetivo uno es acerca de tabla de frecuencias y gráfico y el diagrama de Pareto. Bien, entonces la variable en estudio, el tipo de variable y la herramienta estadística es lo que se pone en representación. Al final todos los objetivos van a ser similares, ¿no? La variable en estudio es justamente el tipo de queja porque eso es lo que te dice el problema. Tienes que identificar las dos principales quejas de reparación o renovación, o sea, el tipo de queja, las principales quejas. El tipo de variable es cualitativa, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabes que es cualitativa? Bueno, puedes irte de repente acá, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿Qué tipo de queja? Te das cuenta que acá en tipo de queja tienes como datos que va a ser filtración de la conexión, deficiencias del medidor, rotura de red domiciliaria o rotura de red pública, ¿no? Ahí está, ese es el tipo de queja. Que también te puedes dar cuenta acá en el Excel. ¿Qué tipo de queja también es deficiencia del medidor, ¿no? Todo eso que acabamos de mencionar. Ahí está. Bien. Entonces, ya te damos cuenta, ya nos damos cuenta de eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagrama? El diagrama de Pareto, primero hacemos la tabla de frecuencias, que es la que hemos hecho acá, ¿no? Ya, y eso es lo que hemos hecho en el Excel. Vamos al objetivo uno. Básicamente hemos copiado toda esta columna, ¿sí? Hemos copiado la primera columna, acá está, lo hemos copiado. Y esto lo haces si quieres a mano o con alguna función principal, ¿no? Pero eso es lo que han hecho en clase, básicamente, ¿no? Que el FDI va a ser justamente el número de veces que aparece deficiencia del medidor, ¿no? Acá si quieres lo cuentas o si quieres haces alguna función. Bueno, ahí te vas a dar cuenta en el Excel que te he pasado que he usado la función contar sí, ¿no? Igual, rotura de red interna, nos damos cuenta que solamente aparece una vez, acá está. Y filtraciones de conexión aparece 14 veces, ¿no? Y se pueden contar también, si en caso lo deseas hacer a mano, ¿no? Ahí está. Y con esa información ya armas la tabla, ¿no? Que sería justamente la frecuencia absoluta,
¿no? Que en total van a ser 35 datos, ¿no? El n final, 35 datos, que es justamente la cantidad de elementos que tienes acá, en esa columna. Luego el HI, que justamente es la frecuencia relativa, que es 20 de 35 a 0,57, ¿no? 14 de 35 a 0,40, 1 de 35 a 0,03. Todo esto redondeado a dos decimales. Sumado eso te da 1. El HI mayúscula es de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Que se ha formado también ahí. Y el HI mayúscula en porcentaje, la frecuencia relativa acumulada, pero porcentual, ¿no? O sea, básicamente es esto mismo, pero en porcentaje, ¿no? Es lo mismo, pero en porcentaje. Y esta información es justamente lo que tú plasmas en el diagrama que está acá, ¿sí? Como digo, esto no estoy seguro si lo hacen ustedes en R, ¿no? O en Excel. Pero ya es cuestión de que se adapten un poco a la metodología que hace el profesor. Listo. Y acá se ve, ¿no? Siempre el diagrama de Pareto se pone acá 20, 14, 1, que justamente este es el FI que aparece acá. ¿Sí? El FI que aparece acá. Y esto que está acá, el 57.14, 97 y 100, es justamente el HI porcentual. El HI mayúscula porcentual, que es lo que aparece acá. Y ahí es donde formas el diagrama de Pareto, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que las dos principales quejas son justamente estas dos, la que tiene 20 y 14. Esas son las dos principales quejas, deficiencia del medidor y filtraciones de conexión, que justamente es lo que al final pones acá como análisis y argumentación final, ¿no? ¿No? En conclusión, las dos principales quejas son deficiencia del medidor y filtraciones en la conexión. Ahí está. Como digo, algo rápido. Cualquier duda con el Excel o cualquier duda puntual ya me hace saber, ¿sí? Ese es el objetivo 1. En el caso del objetivo 2 te dice que hayes, o mejor dicho, uses tabla de distribución de frecuencias para evaluar cuantitativa continua y gráfica. Entonces igual nos vamos primero al objetivo 2, que es lo que nos dice. Acá nos dice, tenemos que determinar el tiempo que representan estas reparaciones o renovaciones de la red de distribución de agua. Y nos dice que CENAPAR desea evaluar el tiempo que representan las reparaciones o renovaciones de la red de distribución de agua si más del 10% excede las 48 horas. Entonces contratará más personal. Igual, tómate un tiempito más o menos de analizar un poco qué es lo que te pide, pero el problema es, mejor dicho, el problema es que nos damos cuenta que nos dice si más del 10% excede las 48 horas. Y acá nos ayudamos un poco del formato que nos da, que tenemos que usar tabla de distribución de frecuencias para evaluar cuantitativa, para evaluar cuantitativa continua y gráfica. Entonces, igual, esta pequeña información que tenemos acá es justamente la que llenamos en objetivo, condición y la interpretación. Y la representación igual, ¿no? La variable será justamente el tiempo total de solución en horas. El tiempo total, porque justamente eso es lo que tenemos que ver si excede las 48 horas. El tipo de variable es justamente una cuantitativa continua porque estamos hablando de tiempo, ¿no? El tiempo va a ser continuo generalmente. Y la herramienta estadística va a ser la tabla de distribución que nos dice acá al comienzo, ¿no? Casi siempre va a ser esta de acá, va a ser la herramienta estadística, ¿no? ¿No? Hay tabla de distribución continua y vamos a hacer el histograma. Bien, ya. Pues igual, nos vamos al Excel, en el caso del objetivo 2. Ahora estamos analizando el tiempo total, ¿no? Igual. Ya hemos, si seguimos filtrado, o sea, esto lo vamos a dejar así tal cual. Todo filtrado con cuadrilla 1, eso siempre. Y nos vamos al tiempo total. Tiempo total sería esta columna que está acá. Esa columna que está ahí, entonces la copiamos acá en el objetivo 2, que justamente es lo que teníamos acá. El tiempo total. Y a esa de ahí es la que vamos a llamarle justamente la tabla de distribución de frecuencias para variable cuantitativa continua. En donde recordar que ese tipo de tabla se hace usando la regla de Sturges. ¿Sí? Regla de Sturges que justamente es la que nos dice cuántos intervalos vamos a tomar. ¿Sí? No sé si te acuerdas de eso. Esta es la regla de Sturges, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a usar. Ya, pero para poder usar eso, primero tenemos que dar el máximo valor de esta data, que en este caso 104 es el máximo valor. El mínimo valor es 23. Igual, si deseas, lo haces al ojo. En este caso yo he usado funciones que acá se ve, ¿no? Funciones que acá se ve en el Excel. El rango es básicamente la resta entre el máximo y el mínimo, ¿no? Restamos. La cantidad de elementos es justamente si contamos o hacemos la función contar, nos da 35. Intervalos. Acá es donde usamos la regla de Sturges, ¿sí? La regla de Sturges te dice que el número de intervalos va a ser justamente esto que tenemos acá. 1 más 3.322 por el logaritmo de E7, que es la cantidad de elementos, ¿sí? 1 más 3.322 por el logaritmo de
n, que es la cantidad de elementos, que es logaritmo de 35 en este caso. Y eso nos da 6. Tenemos que redondearlo a un entero, ¿no? A un entero, que sería 6. Y entonces ese es el número de intervalos que vamos a usar, 6. Bien, acá se ve, ¿no? Acá un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Ahí está. Ya, el ancho es básicamente el número de elementos que tenemos, acá se ve. Pero el rango que tenemos, justamente entre el máximo y el mínimo, que es 81, entre el número de intervalos, ¿no? El rango del número de intervalos es justamente el ancho. Bien, y eso nos da 14, ¿no? Ahí está. Igual, acordarse que esto de acá lo hemos redondeado al entero superior. ¿Sí? Lo redondeamos al entero superior. Bien, porque de hecho, ahora vamos a comprobar. A ver, el rango entre el número de intervalos nos da 13,5. ¿Sí? Y redondeado, no vamos a ver, 13,50. Y redondeado al entero superior justamente nos da 14. Ahí está. Entonces siempre comenzamos por el mínimo valor, que sería 23, y lo aumentamos 14, ¿no? 23 más 14 es 37, ¿no? Y ese va a ser el límite inferior del siguiente intervalo, más 14, 51, ¿no? 51 más 14, 65, y así vas completando todos los 6 intervalos, ¿no? Los 6 intervalos que tienes ahí. Bien. Igual, como digo, acá lo estoy analizando un poco rápido. Cualquier cosita lo pausas y más o menos lo analizas así a detalle, ¿no? Para ver más o menos qué se ha hecho. El XY es la marca de clase. La marca de clase no es más que la semisuma entre estos dos. O sea, 23 más 37 nos da 60. Entre 2, 30. Ahí está. 37 más 51 nos da 88. Entre 2, 44. Y así. Y así cada uno. Esta es la marca de clase. El FI es la frecuencia absoluta. Es el número de elementos que tenemos en toda esta data que está entre 23 y 37. Tomando en cuenta este tipo de intervalos. O sea, 23 cerrado y 37 cerrado. ¿Sí? Igual acá. Acá va a ser el siguiente 37 abierto y 51 cerrado. El siguiente es abierto, cerrado así, abierto, cerrado al final. ¿Sí? Es la forma en la cual estamos tomando acá los intervalos. Entonces, justamente el FI vamos a contar cuántos datos están justamente entre esos intervalos, ¿no? Nos sale estos valores. Ahí está. El HI es la frecuencia relativa, ¿no? En este caso porcentual. Siempre 31 entre 135, ¿no? 0 entre 35, ahí está. 12 entre 35, sale eso y así. Bien. El FI mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Es 31 se repetía acá, luego más 0,31, luego más 2,33, más 0,33, más 0,33, más 2,35. Ahí está. ¿No? Y este HI es básicamente lo mismo que está, bueno, no es lo mismo, ¿no? Es el porcentual, pero acumulado, ¿no? El HI mayúscula es el acumulado. O sea, esto es igual que esto, luego más 0 da esto, más 5,91 da esto, y así, ¿no? Y así vas aumentando hasta llegar al 100%. Bien. Entonces, este de acá es justamente la tabla de distribución de frecuencia, con la regla de Sturges. ¿Ya? Y acá vamos a poner justamente los intervalos. Los intervalos que teníamos eran estos. Estos eran los intervalos que teníamos, y eso lo ponemos justamente en el eje horizontal. Y en el eje vertical vamos a poner justamente este HI que está acá, ¿no? Este HI que está acá. ¿Sí? Que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Ahí está. ¿No? Ahí está, o 0, 5,71, 0, 0 y 5,71. Ahí está. Bien. Ya. Y ese es los valores que tenemos. Entonces vamos a responder lo que nos pide, ¿no? Bueno, acá hemos copiado lo que tenemos, acá lo hemos copiado básicamente. Y acá el problema nos decía que si más del 10% excede las 48 horas, entonces contratará más personal. Si más del 10% excede las 48 horas. Entonces acá nos damos cuenta que en la tabla de distribución, más del 10% excede las 48 horas. Los que exceden las 48 horas, si nos damos cuenta, son básicamente estos datos que tenemos acá. Porque acá, mira, el primer intervalo es de 23 a 37 horas. Segundo intervalo es de 37 a 51 horas. ¿No? Tercer intervalo es de 51 a 65 horas. Entonces, lo que tenemos nosotros la seguridad de que exceden las 48 horas es a partir de 51 para adelante. O sea, todos estos exceden las 48 horas. ¿Sí? Entonces, el porcentaje que tenemos es 5,71, 0, 0 y 5,71, ¿no? Que son lo que hemos puesto acá. Ahí está. Si sumamos todo esto, nos sale 11,42. Entonces, de 51 horas hasta 107 horas, tenemos un porcentaje de 11,42. Entonces, por lógica, ¿no?
¿Exceden las 48 horas? Sí, ¿no? Esto de acá es más que 48 horas, ¿no? De hecho, es más que 51 horas. Por eso es que es más de 48 horas. Y ello sale 11,42. O sea, sí es más del 10%. ¿Sí? Ahí, como digo, esas cositas trate de pausarlo y tratar de analizarlo más a detalle para que se entienda mejor, si en caso no se entiende, ¿no? Entonces, ¿más del 10% excede las 48 horas? Sí, porque sale de hecho más de 11,42%, ¿no? Entonces, sí es más del 10%. Entonces, por ello se concluye que la empresa sí se implementará más personal, ¿no? Sí implementará más personal, que es justamente lo que decía acá. Bien, entonces, ese es el objetivo 2. Bien, entonces, en el caso del objetivo 3, pasamos al objetivo 3. Acá nos dice que tenemos que comparar, en el caso del objetivo 3, comparar los costos que representan estas reparaciones o renovaciones de la red de distribución de agua. Comparar costos. ¿No? Acá te dice que Senapar está interesado en comparar sus costos de equipos y materiales, horas hombre y administrativos con el fin de mejorar su planificación presupuestal. Si el costo mínimo de administración del quinto superior es mayor que 545 soles y el costo mínimo de equipos y materiales de décimo superior supera los 11.000 soles, o el costo mínimo de horas hombre del cuartil 3 es superior a 1.330 soles. Entonces acá leyendo eso nomás, igualito, llenamos esta parte, objetivo, condición, ¿no? El desarrollo del objetivo, hasta acá, ¿no? La representación es igual, ¿no? La variable va a ser justamente, acá nos damos cuenta que hablamos de tres cosas. Hablamos del costo de equipos y materiales, costo en horas hombre y costos administrativos. Son tres tipos de costo que vamos a analizar. Por eso que eso es lo que ponemos acá, los tres costos. Y la herramienta estadística va a ser la medida de posición, o sea, el percentil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, por ahí nos habla del quinto superior, que es el quinto superior, hay que recordar que es el 20% superior. ¿Sí? Quinto superior es el 20% superior. El décimo superior es el 10% superior. ¿Sí? Y el cuartil 3 es el 25%. ¿Sí? El 25%. Acá está, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Que justamente es el 25% superior, que es el 75% que está ahí. Ya. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Entonces, justamente ya teniendo en cuenta que estamos hablando de tres variables: costo de equipos y materiales, costo de horas hombre y costos administrativos. Vamos al Excel y nos damos cuenta que justamente igual tenemos acá las tres variables. Acá está el costo de horas hombre, costo de equipos y materiales y costos administrativos. Entonces, esas tres columnas de costos la copiamos acá. Ahí está. Costo de horas hombres, equipos y materiales y administrativos. Ahí está, lo hemos copiado. Todo filtrado con la cuadrilla 1. Bien. Entonces, acá analizamos un poquito lo que nos dice. En el caso del costos, hallamos el costo mínimo de administración del quinto superior, es lo que nos dice primero, el costo mínimo de administración del quinto superior. Como decía, el quinto superior hay que recordar que es el 20% superior. O sea, si es el 20% superior, entonces estamos hallando un percentil 80. ¿Sí? Percentil 80. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? En el caso de la primera columna, que es costo mínimo de administración. El siguiente, que es costo mínimo de equipos y materiales, nos dice que es del décimo superior. El décimo superior es el 10% superior. El 10% superior estamos hablando del 90, ¿no? Del percentil 90. Percentil 90. Ahí está. Que eso también es lo que vamos a hallar. Y el último es el costo mínimo de horas hombre del cuartil 3. ¿Sí? Hay que recordar que cuartil 1 es 25%, cuartil 2 es 50%, cuartil 3 es 75%, que justamente lo ahorita, percentil 75%, y cuartil 4 sería ya el 100, ¿no? Bien, pero ya está, ahí están los tres cuartiles, ¿no? En el caso te pide cuartil 3, que es 75%, o sea, el percentil 75. Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta eso, en el Excel hacemos para cada uno de ellos. Para costos administrativos hacemos el percentil 80, para equipos y materiales el percentil 90, y para horas hombres el percentil 75. Igual, en el Excel se usa este comando, percentil.ex, ¿no? Seleccionas toda la data, ahí está, toda la data de costos administrativos, y sale, ¿no? El 0,80, ahí está. Igual, para equipos y materiales, seleccionas toda la data de equipos y materiales y con el 0,90. Igual, costo de horas hombres, seleccionas toda la data de horas hombres con el percentil 75. Ahí está. Y nos salen esos tres valores, ¿no? Eso es lo que hemos puesto acá, los tres cuadritos.
y simplemente comparamos qué es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? El problema nos decía que el costo mínimo para los administrativos tenía que ser mayor a 545. Entonces, si sale esto, entonces sí es mayor a 545, ¿no? En el caso de equipos y materiales, nos dice que tiene que ser superior a los 11.000. Nos salió esto de acá, entonces no es superior a 11.000. Y en el caso de horas hombres, nos dice que tiene que ser superior a 1.330, ¿no? En el caso de horas hombres, nos salió esto que está acá, por lo cual no es superior a 1.330. Bien. Entonces, acá nos dice, o mejor dicho, como conclusión, la empresa mejorará su planificación presupuestal ya que se cumple una de las tres condiciones, ¿no? Porque el problema te decía, si analizamos bien, te decía o sea, está interesado en comparar sus costos con el fin de mejorar su planificación presupuestal, solo si el costo mínimo es mayor a 545 o, ¿no? O el otro costo supera los 11.000 soles o el otro costo supera los 1.330. Como el conector es o, entonces basta con que se cumpla una condición, basta con que se cumpla solamente una condición, entonces sí va a mejorar la planificación presupuestal. Como se cumplió la condición del costo mínimo de equipos y materiales, entonces sí va a mejorar la planificación presupuestal, ¿no? Porque se cumple una condición. Ahí está. Bien, entonces ahora vamos con el objetivo 4. El objetivo 4 te dice que tenemos que evaluar los tiempos de reparación y renovación de la red de distribución de agua, ¿no? CENAPA dice evaluará el tiempo efectivo de reparación de cada subcontratista con el fin de elegir al mejor subcontratista para las próximas contrataciones. Esto se llevará a cabo en aquel subcontratista en la que se obtenga tiempo de reparación menos dispersos. Menos dispersos. Bien, eso ya estamos hablando de homogeneidad, ¿no? Ahí está. Igual, con esa información llenas el objetivo, llenas la interpretación. La variable va a ser el tiempo efectivo de reparación, porque es lo que justamente te dice ahí. Que se obtenga un tiempo de reparación menos disperso, ahí está. Cuantitativa continua, porque el tiempo casi siempre estamos hablando de una variable continua, cuantitativa continua. Y la herramienta estadística, el coeficiente de variación. Porque justamente el coeficiente de variación es lo que nos va a decir qué tan homogéneo, heterogéneo, o sea, es decir, qué tan disperso es la data, ¿no? Los menos dispersos justamente, hay cosas, ¿no? Los menos dispersos son aquel que tiene coeficiente de variación menor, ¿sí? O sea, son más homogéneos. O sea, coeficiente de variación menor es sinónimo de que sean menos dispersos, es sinónimo de que sean más homogéneos. Entonces, tenemos que nosotros elegir cuál de los subcontratistas tiene menor coeficiente de variación. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Vamos al objetivo 4. Bien, pero primero acá, ¿no? En la base de datos ya habíamos filtrado por cuadrilla 1, ¿ya? Pero si ya tenemos acá el filtro de cuadrilla 1, nos damos cuenta que tenemos acá en la columna de subcontratista 4 subcontratistas, ¿no? El 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos filtrar acá primero por subcontratista 1 y esta pequeña data, lo ponemos acá, ¿no? Acá, ¿sí? Ah, ya, claro, poniendo el tiempo de reparación, que es justamente lo que nos interesa, ¿no? O sea, subcontratista 1 y el tiempo de reparación, estos dos, ¿no? Estos dos ahí está. Bien, eso es lo que ponemos acá. Bien, y lo mismo filtramos para el subcontratista 2, filtramos para el subcontratista 2, ¿no? Acá, solamente el subcontratista 2, y ahí está, ¿no? Sería solamente este con esto, que justamente es lo que hemos puesto acá. Y así filtramos para cada uno de ellos, ¿no? Para el 3 y para el 4. Tenemos esos datos que están ahí. Y tenemos que hallar el coeficiente de variación para cada uno de ellos. Entonces, para el subcontratista 1, hay que conocer que el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media, ¿no? Por 100%, o sea, en porcentaje. Desviación estándar entre la media. Entonces, la media simplemente, bueno, acá hemos usado una función promedio para esos datos. Nos salió eso. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve justamente lo que hemos usado. Bien. Desviación estándar también hemos usado esta función. Desviación estándar.m, que es muestral de esos datos. Nos salió justamente esto. Y el coeficiente de variación es justamente desviación estándar entre la media por 100%, ¿no? Ahí está. Desviación estándar entre la media, ¿no? Pero lo hemos puesto en porcentaje. Por eso que sale acá con porcentaje. Y lo mismo hacemos para esto, ¿no? Media, que es promedio de estos. Desviación estándar es desviación estándar justamente de lo mismo. Y coeficiente de variación es igual, ¿no? Es
Desviación estándar entre la media, ¿no? Pero en porcentaje. Igual para esto, ¿no? ¿No? Entonces ya tenemos los tres coeficientes de variación para cada uno de los subcontratistas. Con la cual acá nos damos cuenta clarito que el menor es justamente el subcontratista 1, que tiene el coeficiente de variación 9.11, ¿no? Que es el menor de todos. Que eso es lo que vamos a poner justamente acá como conclusión. El coeficiente de variación es menor en el subcontratista 1. Ahí está, con ese valor. Por eso es que se va a elegir a ese subcontratista para las próximas contrataciones, que es lo que te decía el problema. Bien, ese fue el objetivo 4. En el caso del objetivo 5, el objetivo 5 nos dice que tenemos que prevenir las interrupciones del servicio de acuerdo a su antigüedad por zona, ¿no? Entonces acá te dice que una planificación apropiada es posible realizar la sustitución de las tuberías antes de que empiecen a fallar, que permite asegurar los recursos financieros y la mano de obra calificada para rehabilitar las tuberías, ¿no? Esa es información general. Acá te dice, ¿no? Senapar, con el fin de reducir al mínimo las interrupciones del servicio, evaluará la antigüedad de las conexiones por zona. Ese va a ser la variable. Evaluará la antigüedad de las conexiones por zona. Si estos se concentran en valores altos, les dará prioridad en las reparaciones y renovaciones. Valores altos. Que te habla a ti de valores altos, ya estamos hablando del coeficiente de asimetría, ¿no? Valores altos es coeficiente de asimetría. Por eso que igual, ¿no? Toda esta información lo usas para llenar el objetivo, la condición, la interpretación y la representación es justamente lo que comentaba, ¿no? La variable es la antigüedad de las conexiones, que va a ser en años, ¿no? El tipo de variable es cuantitativa continua, igual, porque estamos hablando básicamente de un tiempo. Y la herramienta estadística es la coeficiente de simetría, por lo que comentaba, ¿no? Porque acá te pide que tenemos que analizar los valores altos, ¿no? Si se concentran en valores altos, ¿ya? Entonces igual, cogemos la data, ¿no? Bueno, acá ya sacamos este filtro de subcontratista y toda esa data de quién, a ver, ¿de quién era? De antigüedad, ¿no? Antigüedad, ¿dónde está antigüedad? Antigüedad, acá está, antigüedad. Entonces, esa data que tenemos ahí en antigüedad, justamente la copiamos acá en el objetivo 5, ¿no? Acá está. Acá tenemos acá la data de antigüedad. Y, bueno, en el caso de Excel, tenemos que usar la función que es coeficiente de simetría y seleccionamos toda la data de antigüedad. Ahí está. Y nos sale menos 0,350. Bien, entonces, teniendo ya esa información, eso es lo que ponemos acá, menos 0,350. Ya. Ahora, acá hay que recordar algo, ¿no? En el caso del coeficiente de simetría, si te sale un valor negativo, significa que está concentrado en valores altos, ¿sí? Así es más o menos la teoría, ¿no? Si te sale un valor positivo, significa que están concentrados en valores bajos, ¿sí? Eso de ahí es teórico. Entonces, es como al revés la cosa, ¿no? Para que uno se acuerde, ¿no? Negativo es valores altos, positivo es valores bajos. Por eso es que eso es lo que ponemos ya al final de análisis de documentación. Los valores obtenidos presentan asimetría negativa, es decir, la antigüedad de las conexiones se concentra en valores altos. Entonces la empresa sí le dará prioridad a las reparaciones o renovaciones, ¿no? Que justamente es lo que te decía acá. Si se concentran en valores altos, entonces le dará prioridad a justamente reparaciones o renovaciones. ¿Bien? Entonces, con eso básicamente ya está todo completo, ¿no? Bien, entonces ahí quedaría más o menos la explicación de todo lo que se hizo con los objetivos, ¿no? Cualquier cosita ya igual me comentas por privado, ¿no? O ya me dice cualquier cosa que no se entienda. Sí, listo.